¿Qué tal, mis queridos amigos de Aló Psicólogo? Buenas noches, ¿cómo están? Les saluda, como siempre, el psicólogo clínico Humberto del Castillo Drago en el programa Aló Psicólogo, que como ustedes saben es un programa del Centro Arete de Humberto del Castillo Drago, donde intentamos abordar distintos temas desde la psicología, pero siempre desde una psicología integral, desde la psicoterapia de la reconciliación, que es el abordaje del centro Arete, es lo que nos distingue como centro Arete. Así que en Aló Psicólogo siempre vamos abordando distintos temas a manera de psicoeducación, a manera de prevención. Bueno, en muchos casos también abordamos temas para que la persona sepa qué hacer, ¿no? Por eso decimos psicoeducación. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema de las heridas afectivas, pero lo vamos a centrar en una herida que es la herida del aborto. Es un tema importante, no solamente para las personas pues, que puedan haber practicado en sí mismas un aborto, sino también para los que de pronto acompañan y todo eso. A los amigos que ya nos están siguiendo, les quiero pedir, por favor, vayan ustedes compartiendo este video para llegar a más personas. Y aprovecho decirles también que justamente este sábado 3 de junio, el sábado de esta semana, vamos a tener un taller online para sanar heridas afectivas, para avanzar en el tema de la aceptación y el perdón. Más adelante vamos a dar un poquito más de información, pero desde ya le vamos a pedir a Viviana que nos colabore poniendo ahí eh, el afiche, ¿no? Eh, la propaganda de lo que es este taller virtual que se llama Aprendiendo a Perdonar, que van a estar dirigidos por la doctora Mónica Caballero y la doctora Natalia López Ospina. Sí, es aprender a perdonar. Muy bien, entonces vayan preparando sus preguntas, vayan compartiendo este video para que llegue a muchas más personas. El día de hoy hemos invitado a una amiga y compañera en el Centro Arete, ella es la psicóloga Erika Rojas, ella es diplomada en psicoterapia de la reconciliación y es psicóloga asociada al Centro Arete. Erika, cordial saludo, un fuerte abrazo, feliz noche. Feliz noche, Humberto. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, buenas noches a todas las personas que se van conectando y a las que se vayan a conectar. Yo muy agradecida por la oportunidad de venir a hablar sobre este tema tan importante y que nos está afectando tanto en estos tiempos. Así es, muy bien. Entonces, ya los amigos que están llegando y que bueno, después este video queda aquí en el fanpage del Centro LT y lo subimos también al canal YouTube, de manera que puede ir llegando a más personas por las redes. Saben que la dinámica es siempre de diálogo, de conversación. Erika va a ir exponiendo, esperamos sus preguntas, ¿no es cierto? Y bueno, vamos dialogando. Adelante, Erika, con lo que nos has traído, con lo que nos has preparado. Bueno, muchas gracias. Pues primero contarles que cuando decidimos hacer este programa, pensamos en muchas personas. Primero está pues dedicado a todas las personas que en este momento puedan estar, a las mujeres sobre todo, que en este momento estén pasando por tener que tomar esta decisión tan difícil porque se enteraron que están embarazadas y están enfrentando alguna circunstancia o algún motivo que les esté llevando a la duda de sobre si tener o no tener a este bebé. También va para todas aquellas personas que en algún momento, por su humanidad, todos sabemos que todos cometemos errores, que se hayan equivocado tomando esta decisión para llevarles un mensaje de esperanza. Y también a todos los que a lo mejor en el camino encontremos a alguien que pueda estar a punto de tomar esta decisión,
alguien decía que tomar una decisión sin información y sin tener como el paisaje de lo que implica realmente como tal la decisión, pues no es lo más legal, entre comillas. Entonces, la idea de este programa es contarles un poquito que el aborto como tal ya es un hecho que trae unas consecuencias muy difíciles, pero aparte de eso no se queda en ese momento, sino que a mediano y a largo plazo tiene implicaciones a todo nivel, no solo en la mujer, sino en todas las personas involucradas. Bueno, entonces para hablar un poco de este tema, quiero abordarlo desde 4 realidades: la biológica, la cultural, la económica y la legal. No nos vamos a demorar mucho acá, pero es como para crear un contexto sobre lo que es el aborto. Bueno, todos sabemos que el aborto básicamente es acabar con la vida de un niño, de un bebé que está gestándose en el vientre. Si hablamos de la realidad biológica, entendemos que la naturaleza de la mujer ha sido diseñada para cuidar y nutrir a sus hijos. Si nos vamos a la verdad en la cual fuimos creados, la mujer hemos sido diseñadas y concebidas para la vida. Nuestro cuerpo ha sido creado y diseñado para dar vida, para proteger a los hijos que Dios nos da. Entonces, en un primer punto y en un primer acercamiento, lo que vemos es que negarnos a esta realidad que nuestro mismo cuerpo habla, a este don de vida con el que nosotras hemos sido creados, pues ya nos presenta como una ruptura a nuestra propia naturaleza. Una segunda realidad que vivimos es todo el contexto cultural que estamos viviendo en la posmodernidad. Estamos escuchando hablar mucho de la batalla cultural y de cómo nos han vendido en estos tiempos una idea de un nuevo rol de la mujer. Solo hablamos de derechos y de que la mujer merece un estado de igualdad frente al hombre, empoderándonos, pero empoderándonos de una forma que va también en contra de otras personas. Un tercer punto es la realidad económica del aborto. Creo que no es aquí novedad para todos, ya lo hemos escuchado, que hay muchas empresas que se están lucrando a partir del aborto a través de la venta de los órganos fetales. Y finalmente, una realidad legal en donde vemos que por un lado el aborto hay una batalla del aborto como un derecho, el derecho a mi cuerpo, el derecho a decidir sobre qué hago con mi vida y con mi cuerpo, eh, el derecho del niño como tal, que no ha nacido, pero también como en algunos países, la verdad, lamentablemente cada vez más pocos, el aborto como un delito. Cierro este primer contexto solo diciéndoles que según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente por año se están realizando más de 73 millones de abortos. Estos solo los que son registrados, obviamente, por las estadísticas de los países, pero sabemos que son muchos más. Como vemos, 73 millones de vidas al año es una cifra bastante considerable. Bueno, vamos a entrar ahora a por qué decimos la herida del aborto. Vamos a hacer un acercamiento al concepto de herida. Humberto en sus libros, en todo el estudio que le ha hecho, nos define la herida como un choque o un golpe a la afectividad de la persona que produce un daño duradero en todas sus dimensiones. Aquí vemos que el aborto es este hecho o esta situación que genera este daño en la afectividad
podemos llegar a llamarlo, dependiendo de las circunstancias, de los motivos y de muchas variables, es un trauma que la persona sufre en su afectividad por todas las consecuencias que esta situación trae. Bueno. Ahí, Erika, yo quería aportar, es muy importante lo primero que estás diciendo sobre por qué vemos nosotros o el aborto como una herida o como una probable herida, ¿no? El aborto es una situación, es un acontecimiento, es un hecho que genera un estrés en la persona, ¿no? Entonces el aborto, entonces, por tanto, podría producir o produce ese choque en la afectividad de la persona y, por tanto, hay una marca, hay una huella, hay un estigma, ¿no? Entonces, quiero decir también que muchas mujeres podrían decir, bueno, no, yo estoy bien, estoy tranquila, no pasa nada. Tú lo vas a ver más adelante, pero simplemente decir que cuando cualquier ser humano, con cualquiera de nosotros sufrimos una herida, una situación adversa, un hecho que nos hiere o que nos traumatiza, nosotros normalmente no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos tres maneras de responder. Una, que bloqueamos, o nos congelamos, ¿ok? Esa es una manera. Porque no somos capaces de enfrentar eso que sentimos, entonces lo bloqueamos, lo congelamos y nos olvidamos, ¿no? Es como que lo tapamos, como que lo cubrimos. La segunda es cuando huimos, evadimos a través de la droga, el alcohol o cualquier conducta adictiva de la que ya hemos hablado muchas veces aquí en Aló Psicólogo. Y por último, la sobrecompensación, la lucha, ¿no? El combate. Uno hace lo contrario a lo que está sintiendo. Entonces, ojo con eso, me parece que normalmente un aborto genera una herida, genera un trauma, aunque uno no lo sienta como muchos de los traumas o de las heridas que tenemos, ¿no? Eso me parece importante señalarlo, profundizarlo. Sí, Sí, gracias y lo sigamos. vamos a ver en Ujú. muchas de las posibles conductas que cambian en una mujer que se enfrenta al aborto. Como tú lo dices, puede asumir cualquiera de estas tres reacciones que son las reacciones naturales de cualquier persona ante un evento estresante como puede llegar a ser el aborto. Bueno, ¿por qué? ¿Qué puede llevar a una mujer a abortar? Pero sobre todo más, ¿cómo puede una mujer llegar a justificar su decisión? Hay muchas razones, aquí vamos a mencionar algunas, tal vez falta de soporte económico, ser soltera, sentir que no va a tener el acompañamiento, que no le va a poder brindar a su hijo una familia. Muchas veces la pareja ante la noticia decide irse, dejar a la mujer sola. Miedo también muchas veces al rechazo familiar, a mis padres que irán a pensar, me irán a echar de la casa. Muchas veces lo hacen también porque es la misma pareja la que obliga o de alguna forma coacciona a la mujer a tomar esta decisión, o muchas razones sencillas de inestabilidad. No sé ni siquiera qué hacer con mi vida, cómo voy ahora en estos momentos a asumir la responsabilidad de una vida más pequeña. Si a ustedes se les ocurren o conocen algunas otras razones que puedan llegar a justificar esta decisión o que sea la forma en que las mujeres justifican esta decisión, que no es fácil, obviamente, nos pueden también ir compartiendo en los comentarios. ¿Qué pasa con esta decisión? Pues tanto la mujer, aquí dice, como cualquier otra persona involucrada en el procedimiento, estamos hablando especialmente en los abortos que son provocados, aunque en algunos abortos espontáneos también pueden surgir este tipo de consecuencias.
pues vemos que hay unas consecuencias físicas, emocionales, puede haber reacciones ansiosas, depresivas, sentimientos de vacío y, y una cantidad de síntomas que han llegado a considerarse como un síndrome específico al cual se le ha dado el nombre de síndrome posaborto. Em, si lo detallamos, sería muy parecido a lo que conocemos todos como el síndrome de estrés postraumático. El síndrome de estrés postraumático lo conocimos básicamente en la psicología, sobre todo cuando empezamos a analizar las consecuencias de todos los soldados que iban a la guerra. Entonces vemos que hay efectos en la salud, en la ansiedad, hay pesadillas, el sistema nervioso completamente alterado. Entonces se empezó a estudiar y se descubrió que mucha de la sintomatología que las mujeres que abortaban presentaban coincidían con esta sintomatología que desde la psicología llamamos como síndrome de estrés postraumático. ¿Cuáles son estas secuelas que nos deja esta herida? Entonces, la evidencia nos ha mostrado que una mujer que se someta a este procedimiento, como les decía anteriormente, específicamente o sobre todo cuando el aborto es provocado, después de cierto tiempo, que puede llegar a ser un mes, 6 meses o hasta 10 años, presenta síntomas que no son solo de carácter físico, sino emocional. Este tema ustedes pueden buscar en internet, no ha sido muy divulgado por la literatura médica y es por esto que no es detectado por muchas personas o representantes de la salud. Es por eso que también nos parecía muy importante hablar sobre esto, porque a lo mejor tu mujer ha sentido muchas de las consecuencias de las que vamos a hablar acá y nunca las has llegado a asociar a que lo que estás viviendo tiene que ver con un aborto. Muchos de los síntomas están en relación directa con las razones por las cuales se abortó. Cada caso es completamente diferente, cada caso tiene muchas variables que lo hacen único y tendríamos que entrar a mirar el detalle de cada uno de los casos, pero algunas de las variables que más pueden impactar digamos, en la gravedad de cómo se presenta este síndrome es mirar las razones por las cuales se abortó, cuánto tiempo tenía la persona de embarazo, cómo estaba en ese momento su relación con los padres, qué tanto apoyo recibió en su familia, de su pareja, cómo fueron esos pasos, cómo se dieron para tomar la decisión y pues todas las influencias que haya recibido al momento de tomar esta decisión. Como les decía ahorita, muy probablemente en ese mismo momento la mujer no se da cuenta de que está teniendo todos estos síntomas o a lo mejor no se empiezan a presentar en ese momento, pero también hemos descubierto, o se ha descubierto, la ciencia ha descubierto que hay algunos acontecimientos posteriores que pueden también llegar a influir o a disparar que se desencadenen estos síntomas. Por ejemplo, el próximo embarazo, el momento en el que de nuevo la vida le regala la oportunidad de ser madre, o por el contrario, si empieza a presentar dificultades para poder concebir, las pérdidas, la pérdida de un ser querido, los duelos por seres queridos también pueden de alguna forma disparar o activar el duelo inconcluso que no se ha trabajado por esta pérdida, porque a lo mejor la forma en la que se asumió en ese momento fue la negación o la racionalización. Otra de las secuelas que vemos es que muchas veces, por lo general, si la relación, bueno, dependiendo de también cómo reaccione la pareja, pero si no se tiene una relación con la pareja fortalecida, pues el aborto va a llevar a que empiece a haber problemas en la relación, sobre todo porque si no se habla, si no se sana, si no se trata, muy probablemente los progenitores van a quedar con una sensación de vacío y de culpa, en donde yo puedo culpar a mi esposa por haber
decidido por no haber, digamos, no haberse centrado en la opción de no quiero abortar, o al contrario, la mujer puede hacerlo con su pareja. Esto se presenta mucho y vemos que entonces también a nivel de las relaciones, no solo las consecuencias son a nivel individual, sino también la relación con mi pareja. A nivel individual entramos también en que la mujer puede llegar a una situación de conflicto, por lo mismo que les hablaba al inicio de la realidad biológica de la mujer. Somos creadas, diseñadas para ser mamás, y en algún momento, por elección consciente o inconsciente, pues optamos fue por destruir una vida. Esto obviamente crea un conflicto interno que es necesario trabajar, que genera además muchas emociones en la mujer, pero que en la medida en que se le dé palabra a lo que está pasando, que se reconozcan las emociones, puede empezarse a solucionar. Y pues claramente lo que vemos acá es que esta es una situación que requiere un proceso de duelo que, como les decía, muchas veces no se realiza y que tiene unas particularidades muy difíciles. Bueno. Erika, vamos a ver si vamos a invitar a las personas que nos están siguiendo, a ver si tienen algún comentario, alguna pregunta. Pero mientras tanto, yo quisiera que te devuelvas 2 diapositivas, porque me parece, digamos, devolverte. Esas son las consecuencias, eso es porque yo lo... Está. ¿Por qué llevan al aborto? No, esto de aquí y esto de ahí, lo anterior. Digamos, yo quiero insistir a los amigos que nos están siguiendo en la mirada, claro, la mirada integral que nosotros estamos teniendo, pero sobre todo, como nosotros somos psicólogos, nosotros vemos estas consecuencias en muchas personas que llegan a la consulta, ¿no es cierto?, después de haber abortado. No, la diapositiva anterior. Entonces, ¿por qué? Porque el aborto, acá tú dices, síntomas físicos, emocionales, ¿no? Las personas pueden llegar con depresión, con ansiedad, ¿no? Claro, el síndrome posaborto, digamos que para los amigos que nos siguen, se dice síndrome cuando está en estudio, no necesariamente va a ser aprobado, pero el hecho de que lo aprueben o no no significa que no exista, que no sea real, que no sea verdadero, porque ya sabemos que en muchos casos todo el tema de a veces de las definiciones científicas, entre comillas, médicas, pasan por distintos intereses políticos, económicos, etcétera, ¿no? Entonces es importante, además, Erika, tú mencionabas en un momento que cuando la persona se aplica un aborto, eso tiene unas consecuencias psicológicas, ¿no? A nivel del sistema nervioso. No sé si nos puedes contar un poco más de eso, si podemos insistir un poquito y invitando a las personas que ya nos están escuchando, si tienen algún comentario o pregunta, en este tema de las consecuencias psicológicas, ¿no? Cómo llega una persona herida por el aborto. Claro que sí. Vamos a mirar acá un poco. Bueno, aquí les muestro para que vayan mirando algunos de los signos que puede presentar una mujer que se ha sometido a estos procedimientos. Y más adelante vamos a empezar a mirar en cada una de las dimensiones del ser humano que trabajamos, cómo se ven afectadas. Vamos a mirar la parte psicológica. Entonces, a nivel emocional, lo que encontramos es unas emociones exacerbadas, irritabilidad profunda, muchas veces una agresividad que no entiendo por qué contra mi pareja, contra las personas que tengo cerca, hasta contra la sociedad.
Puede verse esto representado también en sentimientos de tristeza o de pena, puedo llegar hasta la depresión e ideas de suicidio. Hay una emoción que se presenta mucho, que es este sentido de culpabilidad, muchas veces también inconsciente, por estar viva mientras el bebé está muerto. Emociones también de miedo, ansiedad, representadas también, pues sobre todo en el momento inicial del procedimiento de un shock, un estado de aturdimiento, pánico, incredulidad, rechazo, por todo lo que ocurre también en estas clínicas. Em, Hay muchas de estas clínicas que realizan estos procedimientos como cualquier otro procedimiento y no reciben las mujeres la información ni el acompañamiento que esto requiere. Entonces, no sé, es como si fueran a la clínica que les quitaran, no sé, una muela, es algo demasiado fuerte y frío para lo que representa y solo la mujer estando ya en esa situación se da cuenta muchas veces de lo que está pasando a su alrededor y es tan impactante el momento, como tú lo decías, es tan fuerte como esta situación que su sistema nervioso reacciona de una forma descontrolada, al límite. Muchas en este momento la reacción que toman es la parálisis, se desconectan porque es tan fuerte lo que están percibiendo en ese momento que su mecanismo de defensa es desconectarse de la situación porque de otra forma no pueden soportarlo. Vemos también aquí emociones de ira, de enojo con la persona que a lo mejor nos recuerde que ya no está o con el mismo bebé, con los médicos que realizaron el procedimiento, con las enfermeras que estuvieron ahí, muchas veces también contra mí mismo y contra Dios. Y digamos, quiero como recalcar aquí que estas son unas respuestas naturales, ¿sí? Que todo esto tiene que ver porque no hemos entendido qué es lo que implica como tal un aborto. Y bueno, y finalmente hemos visto que muchas veces puede llegarse también para poder llenar ese vacío que queda a un tema de abuso de sustancias, abuso del alcohol, la drogadicción y hasta conductas compulsivas sexuales, porque no encontramos la forma de llenar ese vacío que va quedando o que queda dentro del ser. No sé si tengas algún comentario sobre esto o quieres que miremos las otras consecuencias en las otras dimensiones. Sí, hay una pregunta, no sé si la quieres resolver ahora, que es interesante, de Jaime. Bueno, están mandando saludos también de Bucaramanga, de Villavicencio, y dice, ¿cuáles consideras que son los traumas posaborto en el hombre, en el varón? No sé si lo vemos ahora o después, porque yo creo que es interesante. Eh, Me parece, digamos, que todos los seres humanos somos sujetos a distintas situaciones adversas que nos pueden herir o traumatizar, ¿no es cierto? Entonces, cuento un caso. Eh, yo veo una discusión, una disputa entre dos hermanos míos o entre dos amigos míos. Al otro, porque se insultan, pero como yo quiero a uno de esos, yo lo quiero especialmente, yo también quedo herido, ¿no? Entonces, al que ve, el que participa también queda herido. Y también puede quedar herido el que si el hombre dice, no, vamos a abortar y lleva a la mujer a abortar, ahí se puede dar un trauma o una herida afectiva. No sé si me puedes abordar un poquito más. Sí, de acuerdo. Y pues en general lo que se ve es que muchas veces los hombres pueden llegar a presentar estas mismas consecuencias. Obviamente no en la intensidad y en el nivel de la mujer, pero sí los hombres llegan a presentar todas estas consecuencias a nivel emocional, hasta físico, espiritual, ya lo vamos a ver. Digamos que la intensidad en la mujer es mucho más fuerte, pero la pareja em,
Y bueno, y también como es importante aclarar que mucho de esto depende también de la forma como se viva el momento, ¿cierto? Si los dos están de acuerdo, por ejemplo, es diferente hacia uno lo hace y el otro no está de acuerdo. Son muchas las variables que se pueden presentar, pero para responder la pregunta, el hombre puede llegar, de hecho, no solo el hombre, muchas veces hasta las mismas personas involucradas en el procedimiento, doctores, enfermeras, que en algún momento, no sé si vieron la película de Parenthood, ahí se muestran perfectamente. Llega un momento como de gracia, no sé, de la enfermera que acompañaba de esos abortos, donde empieza a vivir unas reacciones emocionales al darse cuenta de lo que ha hecho durante tanto tiempo y de lo cual se sentía tan orgullosa. Vemos muchas de estas reacciones, sobre todo emocional, en ella. Y bueno, entonces voy a Sí. continuar. Erika, Erika, tú no has puesto Ujú. los síntomas del estrés postraumático en tus diapositivas, creo, ¿no? Pero no importa. Simplemente si para las personas que nos están siguiendo, decirles que el estrés postraumático se puede generar tanto como para el que sufre, digamos, el trauma, la herida, como para el que, como lo está explicando Erika también, como para el que lo presencia, para el que lo ve, incluso para el que se lo cuenta, podría traumatizarse. Un papá, una mamá, inclusive podríamos decir un psicólogo, un psiquiatra, un sacerdote. Claro que estos tres últimos están preparados, o supuestamente, entre comillas, preparados pues para escuchar esto, ¿no? Y también es importante decir que eh, la víctima, ¿no es cierto? Es como la víctima primaria, ¿no es cierto? Pero el victimario, ¿no es cierto? Eh, también se puede traumatizar. Todo depende, digamos, de la personalidad, de la vulnerabilidad, de la resiliencia, de los valores de la persona. Entonces, como está diciendo Erika, es obvio también que hay muchas secuelas también en los que están alrededor de cualquier herida afectiva, de cualquier trauma, pero concretamente de lo que estamos hablando de la herida o trauma del aborto, ¿no? Muy bien, Ujú. sigamos, Erika. Gracias. Bueno, a nivel mental, lo que vemos es una hipervigilancia, que también es una reacción del sistema nervioso ante una situación de un nivel de estrés muy alto. Mi sistema nervioso como que está permanentemente evaluando riesgos, amenazas y peligros en el ambiente. Hay una respuesta exagerada en momentos en donde se recuerda el aborto. Ahora más adelante vamos a hablar un poquito de esto, de los disparadores. Presentamos dificultades en general en los procesos cognitivos para la concentración, para la atención, para organizar pensamientos, en la motivación, una pérdida de proyectos y básicamente además algo muy importante que es la devaluación. Sí, creo que ahí hemos perdido a Erika. Vamos a ver si los amigos me están escuchando a mí, como estamos en el Facebook. Esperemos un momentico, por favor. Listo, ahí está Erika. Y Erika se desconectó, está volviendo. Perdón, se cayó mi internet. No, no hay problema, no se fue mucho. Vuelve a poner las diapositivas y Gracias. Listo. Entonces les decía, hay un aislamiento social, un resentimiento hacia los demás,
con resentimiento es muy difícil establecer relaciones. Hay un sentido de no pertenencia, ya no me hallo en ningún lado, no encuentro paz, me siento con malestar en todo lado y hay una necesidad muy profunda como de elaborar una nueva identidad, como de hacer las cosas nuevas, un poco olvidar tal vez lo que pasó, buscar nuevos lugares. Me siento también muchas veces juzgada por los demás, así no sepan que finalmente es mi misma sensación, o sea, es mi autopercepción. Entonces también muchas veces hay una necesidad como de cambiar de vida, cambiar de lugar, no seguir habitando los mismos espacios. A nivel físico, vemos también este tema tan frecuente de la somatización. La mujer empieza a sentir en su cuerpo o a sufrir enfermedades que no tienen explicación, sencillamente porque no hay una aceptación, no han pasado por un proceso de aceptación de lo que ocurrió y de alguna forma también hay una ruptura con su dimensión física y con su cuerpo. Se presentan trastornos en la alimentación y trastornos en el sueño. Esto también tiene que ver completamente con el sistema nervioso, con la afectación que los traumas tienen al sistema nervioso. Y finalmente, a nivel espiritual, pues vemos que la mujer queda en una situación de vulnerabilidad porque hay un vacío. Algunas llegan hasta perderle el sentido a la vida. Hay una lucha muy fuerte con mis creencias, con el papel de Dios. Muchas empiezan a pensar en la existencia de Dios o se distorsiona la imagen de Dios como un Dios castigador, un Dios que me envió, no sé por qué quedé embarazada en esta situación. Son muchas las batallas también a nivel espiritual que una situación de estas puede generar. Y finalmente, una necesidad de búsqueda de significado, que es uno de los puntos más importantes que a lo mejor haya que tratar en el proceso de sanación. Bueno, todo esto nos lleva a qué hacer con estas heridas y con esta situación. Y algo de lo que hemos mencionado es la necesidad de realizar un duelo. Cuando hablamos de duelo, hablamos de este proceso de asimilar una pérdida, en donde la ausencia en este caso, digamos, el ser, el hijo que he perdido, se puede transformar en una presencia interna o muchas veces la forma en que encuentro para poder tramitar ese dolor es la negación de dicha ausencia. Entonces vamos a hablar un poco qué es lo que implica este proceso de duelo. Una cosa es que básicamente altera la vida de la mujer y queramos o no, la mujer nunca será la misma. Hay una marca, lo hablábamos en la definición de herida, hay un golpe en la afectividad que obviamente puede ser sanada, pero como marca, las heridas dejan cicatrices, ¿cierto? Las cicatrices quedan, que cuando las trabajamos ya no duelen, pero siguen ahí y nos recuerdan algo, entonces no volvemos a ser los mismos. Entonces, es posible que una mujer nunca pueda llegar a expresar el sentimiento o el duelo que la atormenta. El aborto obviamente ha sido por muchos años estigmatizado. Bueno, es difícil hablar del aborto, también por eso hemos querido tener este espacio para abrir espacios seguros a la mujer para que pueda hablar sobre esto. Mujer, por favor, no te quedes con ese dolor sin trabajar, no te guardes sola ese dolor, porque es muy difícil poder llevar un proyecto de vida cuando se lleva un sufrimiento tan fuerte por dentro que tarde que temprano va a salir. Porque el dolor tiene que salir por algún lado. Entonces, si no has encontrado espacios para hacerlo, aquí vamos al final de la charla a ofrecerles y a contarles cuáles pueden ser estos espacios que puedes usar para poder llevar o tramitar este duelo y este sufrimiento que te ha acompañado.
La mujer también, aquí lo vemos, puede vivir una etapa de negación evitando hablar del tema. Obviamente para muchas es algo que no quiero volver a recordar, entonces lo que hago es negar completamente que esto ocurrió, cierro la puerta y dejo que eso quede allá. Muchas veces me convenzo de que era lo mejor para no sufrir, para poder justificar y como mecanismo de afrontamiento de esta situación tan dura. Y lo que hago, y es lo que también nos ha invitado a hacer un poco este posmodernismo y tantos movimientos en contra de de la vida, perdón, es que sencillamente justifico con que no era una vida humana, sino un montón de células. Muchas veces cuando estas ideas, obviamente, y el sentimiento depresivo es tan intolerable, porque si yo realmente asumo que lo que es el aborto es que es un asesinato, que es la verdad, pues es muy difícil poder como procesar esta idea y entonces la forma natural de asumir esto es negarlos o muchas veces sustituirlo por actitudes contrarias en reacciones de lucha, por ejemplo, como lo decía Humberto ahora, otra forma de reaccionar ante las situaciones estresantes es la lucha y es cuando rechazo, cuando me vuelvo irritable, cuando lo que hago es alejar a las personas, digamos, con ira, con hiperactividad o con sensaciones de superioridad, sencillamente para no tener que afrontar la realidad y aceptar lo que ocurrió. Entonces aquí aparecen mecanismos de defensa como la racionalización, que es esto, es buscar justificaciones a lo que ocurrió, o también desde la mente o mecanismos de defensa desde el cuerpo, y entonces no es mi mente, sino es mi cuerpo el que empieza a somatizar en muchos de estos síntomas todo este conflicto interno que puede llegar a, pues, a generar el aborto. Aquí dice el duelo del aborto es un dolor oculto que ni las leyes que despenalizan el aborto pueden llegar a evitar. Estas leyes que existen nunca van a evitar, pueden evitar muchas cosas, pero nunca van a evitar que la mujer sufra la pena o el desconsuelo de haber causado la muerte de su hijo. Bueno, aquí quiero hablarles un poquito de los que les mencionaba hace un rato y es que durante el duelo también hay muchas reacciones que yo tengo que no entiendo y es ¿por qué? Porque estos sentimientos que yo ya quisiera no sentir están allí guardados, pero están siempre como a la alerta para salir. Y una manera en que sale este dolor o esto que yo llevo por dentro que no he trabajado, que no he sanado, es a través de los conectores. Entonces, ¿qué son los conectores o disparadores? Son todas estas como situaciones, personas, lugares, aquí se hechos que mi cerebro en su momento asoció con esta experiencia que me generó el trauma. Entonces, hay situaciones de hoy que me van a conectar con esta situación que viví en el pasado y van a hacer que yo la reviva y que vuelva generalmente a vivir y a sentir esas emociones que en algún momento suprimí o reprimí para evitar el dolor. Entonces, cosas como personas concretas, por ejemplo, los médicos, ver la bata de un médico puede convertirse en un disparador, un color, un instrumento quirúrgico, la fecha, por ejemplo, si fue en un mes particular o esa fecha en particular, la época en la que se realizó, por ejemplo, el Día de la Madre, el Día del Padre, ver a una mujer embarazada, palabras que se dijeron en el momento del procedimiento, sonidos, alguna canción, hasta el timbre de un celular que sonó en ese momento, o lugares. Todas estas son cosas que hay a mi alrededor que yo a lo mejor estaba, que estaban presentes en el momento en el que yo fui, pues presencié, estuve practicándome el aborto, que mi cerebro guarda y conecta con lo que yo sentí en ese momento. Entonces, como no he trabajado eso, todas estas cosas pueden empezar a activarme sin que yo me dé cuenta, todas estas emociones que yo viví
y pueden traer al día de hoy todo ese sufrimiento que yo viví en el pasado. Acá quiero contarles el testimonio de una mujer de Proyecto Esperanza que nos da un ejemplo de esto. Ella dice, no puedo comer sandía. Cuando me hice el aborto, escuché un sonido muy parecido al que se hace cuando se raspa la cáscara de la sandía. Me estaban raspando el útero para sacarme a mi hijo. Ahora, cuando veo una sandía, pienso en mi hijo. Empiezo a tiritar entera y el corazón se me acelera. Sé que esto puede sonar muy crudo, pero esto es lo que queremos contarles. O sea, es difícil, es muy difícil vivir esos momentos y nadie nos lo cuenta. Miren lo que le pasa a esta mujer, algo tan sencillo como una sandía le hace revivir ese evento tan traumático que ella presenció. Entonces es muy importante entender estas cosas para poder trabajarlas en terapia y todas estas cosas son las que me van a ayudar a mí a permitir sanar el duelo y poder retomar poco a poco, porque es un proceso, mi vida y poder ir aliviando el dolor y el sufrimiento que el aborto puede traer. Humberto, si tengas algún comentario sobre Sí. esto. Erika, mira, aquí hay, no, bueno, nos están saludando de varias partes del mundo, en realidad, de México, de Washington, pero aquí Susi nos dice lo siguiente, es un comentario, dice, gracias por tomar en cuenta este tema, ya que se habla mucho de las consecuencias físicas, pero no de las consecuencias emocionales. Muchas veces no se identifica todos estos signos como un síndrome posaborto, y por lo cual no se solicita la ayuda psicológica oportuna. Bueno, entonces con base a lo que está diciendo Susi, a mí me parece importante todo lo que tú estás diciendo porque yo creo que esto hay que entenderlo como lo entendemos en el centro RT, que el ser humano es una unidad biopsicoespiritual. Entonces, esto es un tema físico y es un tema psicológico. ¿Por qué? Porque cuando eh, la persona se deprime, ¿no es cierto? Eso se genera en el cerebro, la depresión se genera en el cerebro, o sea, lo que está faltando en el cerebro es serotonina, ¿no? Nosotros hemos hecho un programa aquí en A los Psicólogos sobre lo que es la serotonina. O si la persona se pone ansiosa, ¿no es cierto? Esa emoción se genera en el cerebro límbico, se envía una orden a las glándulas suprarrenales y ahí se genera el cortisol, y el cortisol va a viajar por todo el sistema nervioso, va a activar el simpático, la persona se va a hiperactivar más todavía, ¿no? Entonces, hay que entender los distintos daños que pasan a una persona que es herida, ¿no? Y esto como tú estás diciendo, por ejemplo, con el ejemplo de la sandía, que suena muy fuerte, muy duro, pero que efectivamente esa experiencia traumática, esa herida afectiva, ese trauma queda en el cerebro, y concretamente queda en el cerebro, en el sistema límbico y en la amígdala, donde están las experiencias traumáticas. Entonces la persona en muchas ocasiones de su vida va a activar esa amígdala y por eso es que se pone a llorar, por eso que se pone ansiosa, por eso que le da pánico, como cualquier otra experiencia traumática, ¿no? Entonces eso es importante. Nosotros aquí no estamos inventando, aquí esto no es una clase de moral ni del catecismo, porque obviamente nosotros somos psicólogos católicos, pero nos estamos centrando en lo biológico, en lo psicológico, en lo que pasa en el cerebro. Creo que eso es importante. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo puedo ayudar a las mujeres que han abortado y que no piden ayuda? ¿Uno debería esperar a que pidan ayuda o cómo abordarlas? Gracias. Y después dice si recomiendan algún libro. No sé si quieres avanzar o de una vez responder o si lo que están preguntando viene más adelante.
Pues creo que parte de lo que puedes hacer es justo compartirle esta charla para que ella se dé cuenta que necesita ayuda. Como les decía, es muy difícil muchas veces para una mujer enfrentar este tema, pero en la medida en que seamos conscientes de que es algo de lo que vamos a hablar ahora y es, bueno, todos cometemos errores. Ojalá no lo hubiéramos cometido, pero ya lo realizamos y ya está en el pasado y no lo puedo cambiar. Hay formas de resignificar los errores que hemos cometido, pero tampoco puedo como renunciar a mi vida por lo que ya pasó. Debo al contrario empezar a buscar sentido a esta situación que viví y encontrar muchas formas para reparar el daño que hice. Entonces, que el compartir esta información, porque muy probablemente ella puede estar sintiéndose mal, le va a ayudar a ella a buscar ayuda. Entonces, ¿cómo ayudarlas? Compartiendo información, diciéndole que es natural que ella se sienta así, pero que es necesario no quedarse sola y no quedarse con el dolor, sino buscar acompañamiento, que es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Bueno, Erika, yo quería anotar, hay un libro del periodista Alejandro Bermúdez que es impresionante, que se editó en Planeta, que se llama Yo sobreviví a un aborto. Y Alejandro Bermúdez lo hizo con una coequiper en ese momento de Así Prensa. Es muy bueno, son creo como 5 o 6 testimonios de mujeres que sobrevivieron a un aborto, ¿no? Eso es el libro, Yo sobreviví a un aborto, de Alejandro Bermúdez. Y a mí me parece que, con respecto a lo que están preguntando, el libro que nosotros tenemos en el Centro Arete de reconciliación la historia personal. puede servir también para que las personas vayan tomando conciencia de lo que es una herida, de lo que es el proceso de reconciliación personal, ¿no? Ustedes entren a amazon.com, ahí buscan Reconciliación de la Historia Personal, cuesta $4 ese libro, o también pueden escribir, si están en Perú, en México, en Estados Unidos, en Colombia, para comprar el libro físico, ¿no? Reconciliación de la Historia Personal. Inclusive ahora hay una coedición del Centro Arete con San Pablo. Así que en cualquier librería de San Pablo, Colombia, lo encuentra, ¿no? Eso como para sanar. Y bueno, más adelante vamos a abordar también algunas terapias y eso. Muy bien, Muchas Erika, y gracias. aquí hay gente que está felicitando. Muchas gracias, excelente programa. Continuamos, tenemos más o menos unos 10 minutos. Adelante. Listo, bueno, entonces para hablar un poquito del duelo, entonces la mujer sabe que no hay manera de recuperar a su bebé, su maternidad y su dignidad como mujer, se siente usada y sola, se sabe culpable de la pérdida y no tiene posibilidad de visitar el cuerpo del niño, su mayor dolor es la ausencia del hijo. El duelo es un sentimiento que hay que vivirlo y reconocerlo como parte del proceso a la sanación de esa herida no cicatrizada. Solo reconociendo las emociones, pueden ser dolor, vergüenza, culpa o tristeza, se podrá dar paso a la etapa de la sanación. ¿Qué hacer entonces con este dolor y con este duelo? Entonces, varias cosas que podemos hacer. Primero, educar sobre este tema, sobre las secuelas. Contarle a las mujeres que esto puede pasar porque esto es algo que no lo realizan en los centros de aborto. Ellos no hablan sobre las consecuencias físicas, bueno, tal vez las físicas sí, pero las mentales, emocionales, espirituales, ellos no las trabajan. Entonces, al tomar una decisión de este nivel es muy importante tomar una decisión informada para que yo sea consciente de todas las consecuencias que esto puede traer para mi vida y para la vida de los demás, aparte obviamente de la vida del niño. Eh, Otro punto importante es identificar la forma en la que el aborto ha afectado la propia vida. ¿Qué emociones que hoy tengo, qué conductas que hoy tengo son provocadas por esta herida que no he sanado? ¿Qué ha pasado con mis relaciones? ¿Qué ha pasado con la vida cotidiana? Que hay algo súper importante y es entender que obviamente yo como mujer
mi pareja, tenemos la responsabilidad en la decisión del aborto, pero aquí el mayor culpable es la existencia del aborto como tal. Si el aborto no existiera, no estaríamos, la mujer no tendría ni siquiera la duda ni la tentación de realizar este tema. Entonces aquí el culpable mayor es el aborto. Identificar lo que hablábamos ahorita de cuáles son los disparadores, cuáles son las personas y los eventos que están conectadas aún con este evento traumático para poder evitarlos de alguna forma, para poder trabajarlos. Vivir el duelo, por favor, dense el derecho de vivir este duelo, vivir la aflicción y la pena, poder liberar y expresar de una forma segura y saludable las emociones que están allá guardadas, todo el dolor y el enojo. Iniciar un proceso de perdón, esto es tan importante, buscar el perdón. Sé que no es fácil, pero si no se da el perdón es muy difícil lograr la sanación. El perdón aquí es la clave y puede llegar a ser un punto de bloqueo para que la mujer pueda volver a retomar su vida normal. Restaurar y reconciliar, bueno, las relaciones consigo misma, con Dios y si es posible con otras personas, pero bueno, en este caso digamos que la reconciliación con otras personas muchas veces no es posible, pero el perdón sí. Y otro punto que es muy importante es establecer una relación con el bebé abortado, ponerle un nombre, darle un sexo y entender que el bebé está vivo. Nosotros creemos en la vida después de la muerte. Entonces, este tema de establecer una relación no como mi bebé abortado, sino saber que mi bebé está vivo y está allá y que en algún momento voy a volverme a encontrar con él, es algo que es muy hermoso, que le da mucha paz a las mamás. Saber y entender que puedo tener una relación espiritual y una forma de relacionarme diferente con mi bebé a partir, digamos, de todo el proceso de sanación que pueda llevarse. ¿Cómo ayudar? Ofrecer acompañamiento, hablamos del acompañamiento psicoterapéutico. Por favor, busquen ayuda. En el Centro Arete está la psicoterapia de la reconciliación, cuya especialidad es justamente esto, acompañar a sanar y a trabajar las heridas, en este caso la herida del aborto. Buscar un acompañamiento espiritual, ir donde el sacerdote, donde algún consagrado, poder hablar de todo esto que estoy sintiendo sin sentirme juzgada, sino acompañada. Y claramente creo que el mayor regalo de sanación y de paz y de liberación es acudir al sacramento de la reconciliación. Otra forma de buscar acompañamiento es a través de los grupos Pro Vida, las campañas 40 días por la vida. Hay un proyecto maravilloso en Chile que comparte mucha de la información que compartimos acá es de ellos, de Proyecto Esperanza. Su misión es ser un camino a la reconciliación y al perdón. Entonces vemos que hay espacios donde puedes buscar ayuda de una forma segura, sin sentirte juzgada, pero para ayudarte a resignificar toda esta experiencia tan dolorosa y poder sacar tanto dolor. Finalmente quiero compartirles esto que me parece hermoso, que nos lo dice el Juan Pablo II, se lo dice a cada mujer que ha cometido esta equivocación y lo quiero leer. Dice así: la Iglesia conoce cuántos condicionamientos pueden haber influido en vuestra decisión y no duda que en muchos casos se ha tratado de una decisión dolorosa e incluso dramática. Probablemente la herida aún no ha cicatrizado en vuestro interior. No os dejéis vencer por el desánimo y no perdáis la esperanza. Comprended lo ocurrido e interpretadlo en su verdad. Si aún no lo habéis hecho, abríos con humildad y confianza al arrepentimiento. El Padre de toda misericordia os espera para ofreceros su perdón y su paz en el sacramento de la reconciliación. Os daréis cuenta de que nada está perdido y podréis pedir perdón también a vuestro Hijo que ahora vive en el Señor, por medio de vuestro compromiso por la vida, coronado posiblemente con el nacimiento de nuevas criaturas y expresado con la acogida y la atención hacia quien está más necesitado de cercanía.
Seréis artífices de un nuevo modo de mirar la vida del hombre. Quiero que nos quedemos con esto. Hay esperanza, hay misericordia, hay perdón. Los niños abortados viven en el Señor y hay formas de resignificar la vida en el servicio a los demás, en abrirnos a la posibilidad de dar la vida a otras criaturas. Mujer, no estás sola. Les repito lo que dijo el Papa Juan Pablo II, no se dejen vencer por el desánimo y no pierdan la esperanza, porque siempre hay nuevas oportunidades en la sanación y en el perdón. Nos dejamos con esta imagen hermosa del artista eslovaco Martin Hudacek, que hizo esta escultura precisamente como un homenaje al dolor de tantas mujeres que han abortado y que están embargadas por sentimiento de vergüenza y de culpa, para que en esta imagen vean al niño ofreciendo el perdón que una madre necesita cuando se da cuenta de lo que ha hecho. Bueno, esto es lo que les teníamos preparado. No sé si tengan más preguntas o si quieras añadir algo, Humberto. Muchas gracias. Sí, yo quería insistir, digamos, a nivel psicológico. Efectivamente, en el Centro ARETE nosotros tenemos la psicoterapia de la reconciliación. Somos 6, 7 psicólogos que trabajamos en ese abordaje y obviamente nos dedicamos a sanar heridas afectivas y a sanar traumas como el aborto. Entonces ahí van a tener los teléfonos del Centro ARETE, también puedes poner tus diapositivas. La última, Erika, quien quiera una atención, un diálogo, una conversación, una sesión, una terapia con la doctora Erika, pues ahí tienen cómo ubicarla. Con respecto a lo que decías, como el proyecto Esperanza también está aquí, también está en Colombia, está en el Perú. Efectivamente nació creo que en Chile, o se hizo muy fuerte como una versión del proyecto Raquel, que es más bien americano, ¿no? Tenemos muchos contactos tanto en Perú como en Colombia con estas personas, pero claro, en el Centro ARETE, nosotros desde una psicología integral, desde una psicología católica, entendemos lo espiritual, pero nosotros nos concentramos con herramientas psicoespirituales a ayudar a la persona. Hay una psicoterapia de la reconciliación ayuda, pero también hay la terapia MDR, ¿no? Que es esa terapia de sensibilización y reprocesamiento con movimiento ocular, que hay varios psicólogos, psicoterapéuticos del centro de que también tenemos esos estudios, ese entrenamiento, que también es muy importante, ¿no? Entonces, como alguien decía, es muy importante hablar de estos temas. Es muy importante el tema ético, el tema moral, el tema legal, pero para nosotros en el Centro RT nos centramos en lo psicológico o en lo psicoespiritual, ¿no? Porque esto muchas veces es un trauma, esto muchas veces es una herida afectiva, y como todos los traumas y como todas las heridas afectivas, causan depresión, ansiedad, pánico, causan disociación, generan muchos problemas, generan alcoholismo, drogas, negativismo, muchas cosas. Entonces, es importante enfrentarlo. Eh, Erika hablaba del duelo, ¿sí? Un duelo se hace cuando hay una pérdida, ¿no? Y hay que tratar de que esa pérdida no se vuelva un duelo patológico. Además de la psicoterapia, en el Centro RT nosotros tenemos talleres para sanar heridas afectivas. Al inicio del programa hablábamos de que este 3 de junio vamos a tener un taller online, ¿no? De 9 de la mañana a 12:30 con las psicólogas Mónica Caballero y Natalia López. Para los que están en Bogotá, yo voy a estar en unos días en Bogotá y el jueves 8 de junio voy a dar un taller, esta vez
presencial para sanar heridas afectivas. Y también en el Centro ARETE tenemos un curso, un taller online que dura 8 semanas para sanar heridas afectivas. Así que entren a la página del Centro ARETE, entren al fanpage de ARETE, al fanpage de Humberto del Castillo Drago, y ahí van a encontrar toda esa información o pueden escribirnos, ¿no? Eso me parece que es muy importante. Muy bien, Erika, muchas gracias. Excelente presentación. Hemos tenido muchos comentarios, mucha gente ha comentado, muchos saludos, felicitaciones. Desde ya te abrimos las puertas de Aló Psicólogo para hacer otro programa como interesante. No sé si quieres decir algo final o de pronto Mm, las palabras de despedida. Y agradecer a todas las personas que se regalaron este tiempo. Me encanta saber que hay hombres que están escuchando, porque saber que, o sea, eso habla muy bien de los que están escuchando, porque se interesan en estos temas que no solo nos afectan a las mujeres. Ustedes, hombres, son tan importantes para apoyarnos y para acompañarnos emocionalmente en estas situaciones tan difíciles. Entonces, gracias a los que se conectaron. Por favor, compartan. Es muy importante que se sepa esta información. Ustedes saben que no se habla mucho de esto en otros ámbitos. Entonces, en la medida en que sobre todo las jóvenes que están tan vulnerables al tema del aborto sepan a lo que se están enfrentando, pues es un granito de arena que podemos sembrar para esta lucha contra el aborto. Muchas gracias, Humberto, de nuevo por la invitación. Gracias al Centro Arete y pues invitadísimo a todos los espacios de talleres que están programados como una herramienta maravillosa y muy efectiva para sanar heridas tan profundas como la del aborto. Así es. Muchas gracias, Erika. Y bueno, vamos cerrando el programa. Alguien preguntaba si es que esto queda aquí. Sí, efectivamente, eh, este programa queda en el fanpage de Humberto del Castillo Drago y el Centro de T y de todas las personas que se han compartido casi 125 veces, ¿no? En distintos fanpages. Eso va a quedar ahí. Y además, lo vamos a subir, siempre lo subimos al canal YouTube de Humberto del Castillo Drago, así que ustedes pueden compartirlo desde aquí, desde este fanpage de Humberto del Castillo Drago del Centro de T, o también después lo podrán compartir desde mi canal YouTube, el canal YouTube de Humberto del Castillo Drago. Muy bien, mis queridos amigos, muchas gracias. Saben que a los psicólogos son todos los lunes a las 7:30 de la noche, hora Lima, hora Bogotá. La próxima semana, el 5 de junio, a las 7:30 de la noche, hora Colombia, nos va a acompañar la doctora Sandra Arévalo para hablar del siguiente tema. ¿Qué es la memoria emotiva? Vamos a hablar de estas memorias emotivas, de lo que hablamos rápidamente, digamos, cómo el trauma queda en el cerebro. Bueno, vamos a profundizar. El 5 de junio, ¿qué es la memoria emotiva? Con la doctora Sandra Arévalo. Muy bien, les mando un fuerte abrazo. Hasta el próximo lunes 5 de junio con el tema ¿qué es la memoria emotiva? Hasta luego. Cuídense mucho. Chao. Gracias.